El positivismo. Tiene como fundador a Augusto Comte. El positivismo es el movimiento intelectual predominante en la segunda mitad del siglo XIX, cuyas raíces pueden perseguirse claramente hasta Kant y la Ilustración, y con menos nitidez, hasta Descartes y Bacon, y cuyas ramificaciones penetran en nuestra centuria y se extienden todavía por ciertos sectores del ámbito filosófico de nuestros días. Esta considera que la clave para lograr la reforma social de la humanidad está en la ciencia, que en su dimensión teórica constituye la única fuente segura de conocimiento y en su dimensión práctica muestra su utilidad por medio de la técnica. Evolución. El término positivismo fue utilizado por primera vez por el filósofo y matemático francés del siglo XIX Auguste Comte, pero algunos de los conceptos positivistas se remontan al filósofo británico David Hume, al filósofo francés Saint-Simon, y al filósofo alemán Immanuel Kant. Comte eligió la palabra positivismo sobre la base de que señalaba la realidad y tendencia constructiva que él reclamó para el aspecto teórico de la doctrina. En general, se interesó por la reorganización de la vida social para el bien de la humanidad a través del conocimiento científico, y por esta vía, del control de las fuerzas naturales. Los dos componentes principales del positivismo, la filosofía y el gobierno, o programa de conducta individual y social, fueron más tarde unificados por Comte en un todo bajo la concepción de una religión, en la cual la humanidad era el objeto de culto. Numerosos discípulos de Comte rechazaron, no obstante, aceptar este desarrollo religioso de su pensamiento, porque parecía contradecir la filosofía positivista original. Muchas de las doctrinas de Comte fueron más tarde adaptadas y desarrolladas por los filósofos sociales británicos John Stuart Mill y Herbert Spencer, así como por el filósofo y físico austríaco Ernst Mach. Las principales críticas a la metafísica. La crítica empirista. El empirismo es un movimiento muy amplio, que se desarrolla durante los siglos XVI y XVII. En tanto que es una forma de criticismo, se preocupa especialmente por el problema del conocimiento, de su verdad y de su legitimidad. Salvando las diferencias entre los autores pertenecientes a esta corriente, genéricamente se advierte una actitud antimetafísica derivada de su peculiar forma de entender el conocimiento. Los empiristas sostienen que el origen, límite y legitimidad de nuestro conocimiento está en la experiencia sensible. Al nacer, nuestra mente es como un papel en blanco o una tabla rasa. No disponemos de ningún conocimiento previo o innato, por lo que todas las ideas han de proceder de la experiencia sensible. Pero tampoco podemos tener conocimiento de realidades que no se puedan captar mediante los sentidos, puesto que solo hay conocimiento legítimo de aquello que puedo percibir sensiblemente. Por eso, el empirismo es antimetafísico. Porque niega rotundamente cualquier intento de ir más allá de lo meramente sensible. Sin embargo, la búsqueda de la certeza en la simple y pura experiencia sensible tendrá unos resultados inesperados, así se confirman en el pensamiento de Hume, considerado como la culminación del empirismo. Su método consiste en buscar la impresión sensible de la que procede cada una de las ideas principales de la metafísica. Yo, alma, Dios, causa, sustancia, etc. Hume no encuentra ninguna sensación que dé lugar a estas ideas, siendo posible explicar su formación por otros mecanismos psicológicos como el hábito o la costumbre. La crítica positivista. Suele entenderse por positivismo una actitud teórica que sostiene que el único saber auténtico es el científico. Es característico del positivismo la crítica a la metafísica, pues afirma que también la filosofía ha de ser científica o está condenada a no ser nada. Su fundador fue Comte que, a principios del siglo XIX, formuló una ley que pretende explicar la evolución intelectual de la humanidad en tres estadios: teológico, metafísico y positivo. Lo característico del estadio teológico es que pretende explicar la naturaleza de los seres recurriendo a agentes sobrenaturales. El estadio positivo representa la madurez de la razón y se apoya en el conocimiento científico de las leyes que rigen los fenómenos. Así se alcanza el verdadero espíritu positivo. Ver para prever, estudiar lo que es, para saber lo que será, suponiendo que las cosas sigan ocurriendo de la misma manera. La metafísica no es más que un estadio intermedio, de tránsito, en la evolución intelectual de la humanidad. Una fase destinada a ser superada para llegar a ser adultos. En realidad, el positivismo pretende establecer una especie de rivalidad o competencia entre las ciencias y la filosofía que ya no se puede seguir sosteniendo. Desde que Comte formuló su ley de los tres estadios, la ciencia y la tecnología nos han proporcionado enormes progresos. Ciertamente, los conocimientos científicos son necesarios e imprescindibles, por cuanto nos ayudan a resolver los problemas con los que nos encontramos a diario.
Pensemos la cantidad de cosas que no podemos hacer o que tenemos que hacer de forma diferente cuando se produce un corte de luz. La crítica marxista. Se suele entender que el pensamiento de Marx y Engels, el marxismo en sentido estricto, formulado en el siglo XIX, ha adoptado siempre una actitud antimetafísica. Esta actitud se debe, básicamente, a dos razones. En primer lugar, a que el marxismo cree disponer de un tipo de pensamiento más dinámico, que puede reemplazar ventajosamente a la metafísica, como es el materialismo dialéctico. En segundo lugar, porque entiende que la metafísica es un pensamiento ideológico que ha de ser criticado y eliminado. Veamos esto. La raíz más básica del pensamiento de Marx está en su concepción dialéctica del materialismo, que se deriva, en parte, de la dialéctica idealista de Hegel. Según el materialismo dialéctico, solo la materia es real, junto con sus transformaciones, cambios y evoluciones. La mejor forma de explicar estas transformaciones es recurriendo a la dialéctica, según la cual todos los procesos naturales y sociales ocurren por contradicción y por negación de la negación. Cualquier realidad nueva surge como contradicción respecto a un primer estado, negación, que a su vez es negado, negación de la negación, produciéndose una vuelta a un estado semejante al primero, pero en una condición diferente y, en principio, más avanzada. Por otra parte, Marx critica a la filosofía debido a la función ideológica que ha venido desempeñando. La filosofía ha interpretado el mundo, ha producido cosmovisiones, concepciones de la vida y del universo. De esta forma, la filosofía en general y la metafísica en particular, junto con otras manifestaciones culturales, se han convertido en instrumentos de legitimación de un orden social y económico injusto. La metafísica sería otra expresión más de la conciencia invertida, según la cual son las ideas, razón, espíritu, las que impulsan el acontecer histórico. Por eso Marx afirma que la misión de la filosofía es la transformación del mundo, comenzando por las condiciones materiales de producción de la vida humana, especialmente las condiciones económicas, que son las que verdaderamente mueven el mundo. Algunos aspectos del pensamiento marxista se pueden interpretar, ciertamente, en un sentido metafísico. Es decir, más que una crítica a la metafísica, el marxismo criticaría una determinada manera de hacer metafísica. La que se transforma en ideología y la que contribuye a la explotación de unos seres humanos por otros. He aquí, pues, una provocación del pensamiento marxista. La elaboración de concepciones metafísicas que colaboran en la crítica de Nietzsche, 1844-1900, a la metafísica es que adopta una perspectiva genealógica. Nietzsche ya no confía en poder reconstruir un orden racional en el que la metafísica pueda desempeñar aún algún cometido, como intentó Kant o incluso Marx. La crítica genealógica pretende derribar los ídolos sobre los que asienta el instinto metafísico. Intentará descubrir la relación entre la metafísica y las vivencias más básicas de los seres humanos, aquellos sentimientos y experiencias que impulsaron, y aún impulsan, hacia ese tipo de pensamiento que llamamos metafísica. El núcleo de la crítica de Nietzsche es su rechazo de todo dualismo. Desde la antigüedad griega, toda la historia de la metafísica ha estado presidida por algún tipo de dualismo. Esencia barra apariencia, sensible barra racional, sustancia barra accidente, etc. Eso significa que, especialmente desde Platón, el pensamiento metafísico ha ideado otro mundo, distinto de este, el único que poseemos. Y, además, asegura reiteradamente que ese es el mundo verdadero. Ese otro mundo, dice Nietzsche, no es más que una invención recelosa, producto de la inseguridad y del miedo a la vida. Lo que el ser humano busca en ese otro mundo es la seguridad de lo duradero y lo fijo, de lo estable y definitivo, frente a la inseguridad y el azar del devenir incesante, del cambio y la ebullición permanente que son característica de la vida. Los principales conceptos metafísicos, los pilares sobre los que instauró ese trasmundo metafísico, son para Nietzsche engaños gramaticales o lingüísticos cuyo trasfondo último es la razón. Si acudimos a la genealogía del lenguaje, descubrimos que los conceptos con el resultado de la unificación, simplificación y regularización a que está sometida la realidad por parte de la razón. ¿A cuántos individuos distintos, en situaciones diferentes, podemos aplicar el concepto hoja? ¿Qué queda de la cosa hoja en su concepto? Según Nietzsche, los conceptos no son más que residuos de metáforas, o también metáforas olvidadas que han perdido su fuerza sensible. Como monedas gastadas que han perdido su valor facial y ya solo cuentan por el metal del que están hechas. Por eso, el pensamiento conceptual, los mismos conceptos, son opuestos a la vida.